Hay historias que, aunque son duras, nos tocan una fibra muy personal. Una experiencia que muchos conocemos, ver cómo alguien a quien queremos cambia con los años. Hoy vamos a adentrarnos en la historia del señor Daniel, un recorrido que nos servirá para entender un poco mejor el laberinto del deterioro cognitivo. Y todo arranca con un momento así, de esos que te sacan de onda. Su nieto lo cuenta y, bueno, lo que parece un simple descuido, un error casi cómico, era en realidad una sirena de alarma sonando a todo volumen. Una señal de que algo muy profundo estaba cambiando en el señor Daniel. Miren, los grandes cambios casi nunca llegan de golpe. En el caso de Daniel, las primeras señales fueron súper sutiles, de esas que uno puede dejar pasar fácilmente. Pero, viéndolo en retrospectiva, eran el primer capítulo de una historia mucho más grande. Para entender la magnitud del cambio, primero hay que saber quién era el Daniel de antes. Imaginen, un vendedor exitosísimo por más de 25 años. Un tipo meticuloso, súper cuidadoso con sus cosas, respetado. Y de repente, ¡puf!, esa persona empieza como a desvanecerse, y en su lugar aparece una nueva realidad. Se le pierden las cosas, acusa a la gente de robarle, actúa de formas que nadie entiende. Y esta frase de su nieto lo resume a la perfección. La primera vez que Daniel perdió la cartera con todo y tarjetas, la reacción de la familia no fue de alarma, sino de extrañeza. Fue como una primera grieta en la imagen que siempre tuvieron de él, la del hombre ordenado y súper prudente. Y bueno, muy pronto, esos cambios de comportamiento ya no eran solo rarezas. Dieron paso a fallas cognitivas que ya no se podían negar. Eran episodios que dejaban claro que esto iba mucho, pero mucho más allá de un simple olvido por la edad. Es que el patrón se volvió alarmante, en serio. De repente se perdía por horas en su propio barrio, en las calles de siempre. O se preparaba cosas rarísimas para comer, como atún con Nutella, y ni cuenta se daba. Y lo que antes le encantaba, como el Reiki o el Tai Chi, de pronto ya no le interesaba. Cada incidente era como una pieza más de un rompecabezas que empezaba a dar mucho miedo. Ok, para poder entender bien lo que le pasaba a Daniel, necesitamos ponerle un nombre a todo esto. Y el concepto clave es demencia. Ojo, no es una enfermedad como tal, sino más bien un término general como un paraguas que agrupa varias condiciones. Se refiere a cuando la capacidad mental disminuye tanto que ya interfiere con la vida de todos los días. Es el marco que nos ayuda a darle sentido a esta historia. Y aquí está el meollo del asunto. Los trastornos neurocognitivos no son solo perder las llaves o no acordarte de un nombre. No, para nada. Afectan la mismísima esencia de una persona. Su personalidad, su forma de ver el mundo, le transforman por completo su realidad. El mundo interior de Daniel se estaba fracturando. De repente, la paranoia, los delirios y hasta las alucinaciones se convirtieron en sus nuevos y, francamente, aterradores compañeros de viaje. La profundidad de ese cambio era impresionante. Su paranoia, por ejemplo, lo llevó a acusar a su propia familia de robarle. Su personalidad dio un giro de 180 grados. Empezó a coquetear con mujeres, algo que jamás hubiera hecho antes. Y su realidad se llenó de cosas que no estaban ahí, como esa visión de un hombre alto saliendo de una alcantarilla. Y entonces llegó un punto de quiebre. En un momento de muchísima agitación, esa realidad distorsionada se volvió una acción física, una acción peligrosa. Todo el miedo y la confusión que Daniel sentía por dentro se desbordaron, demostrando que la situación ya era insostenible. Pero claro, Daniel no estaba solo en esto. Su familia estaba ahí, en primera fila, viendo toda esta transformación. Y para ellos también empezaba un viaje muy complicado, por un mar de emociones y con una carga encima que era inmensa. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hace una familia cuando pasa algo así? La verdad es que no hay una sola respuesta. Es una mezcla de sentimientos, a veces hasta contradictorios, que van cambiando con el tiempo. Seamos honestos, muchas veces la primera reacción es la frustración, la molestia de tener que cancelar tarjetas una y otra vez, de buscar cosas perdidas, de escuchar acusaciones. El desgaste del día a día es lo primero que se siente. Pero esa molestia poco a poco se fue transformando en algo mucho más hondo, en miedo. Incidentes como el del microondas prendido por una hora hicieron que la frustración se convirtiera en una preocupación real por su seguridad. Ahí se dieron cuenta de que esto ya no era un problema, era un peligro. Y así fue como llegó la decisión que lo cambió todo.
Un año antes de siquiera buscar ayuda profesional, la familia asumió un rol activo. Dijeron, hasta aquí. Fue el momento en que aceptaron lo grave de la situación y tuvieron que reorganizar sus vidas por completo para cuidar de Daniel. Finalmente, con todo esto sobre la mesa, llegó el momento de buscar respuestas, de ponerle un nombre a lo que estaba pasando. Y esto era clave, no solo para Daniel, sino para que su familia pudiera entender qué hacer. Pero aquí se toparon con un obstáculo muy común. La persona que está pasando por esto muchas veces no se da cuenta. La familia de Daniel tuvo que empezar todo el proceso por él, porque Daniel, metido en su propia realidad, no era consciente de tener ningún problema. Entonces, ¿cómo se llega a un diagnóstico? Bueno, no es una sola cosa, es todo un proceso para ir descartando. Primero, se habla con el paciente y la familia para armar la historia completa. Después, se hacen pruebas para medir qué tan afectada está la memoria y otras habilidades. Con análisis de sangre se descartan otras enfermedades. Y al final, con una tomografía o una resonancia, los doctores pueden literalmente ver si hay cambios en el cerebro. La historia de Daniel nos deja una lección súper importante. Como su condición ya estaba muy avanzada cuando buscaron ayuda, fue más difícil para los médicos tener la película completa. Y esto nos enseña lo crucial que es poner atención a las primerísimas señales. Al final, la historia de Daniel nos saca de su caso particular y nos pone de frente a una reflexión que nos toca a todos. Porque no se trata solo de diagnósticos y síntomas, se trata de humanidad, de empatía, de paciencia. Nos deja con esta pregunta fundamental: ¿cómo acompañamos a nuestros mayores con dignidad y con cariño en su momento de mayor vulnerabilidad?